Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Y estaba previsto la presencia del doctor Pablo Arosemena, ministro de Economía y Finanzas. Lamentablemente, a último momento se nos ha cancelado esta entrevista, a pesar de haberse comprometido a estar con nosotros para hablar de temas importantes como, por ejemplo, los recursos de Esmeraldas y la importancia de aprobar decretos ley para el gobierno. La situación económica del país también ha sido cuestionada desde varios sectores y merecen una respuesta a los ciudadanos por parte de las autoridades de economía. Ha dicho los colaboradores del doctor Arosemena que está en una exposición. No obstante, hemos de insistir para las próximas emisiones poder tener una entrevista con el ministro de Economía. En este momento nos acompaña el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, a quien damos la más cordial bienvenida para que nos pueda hablar de estos temas que, sin duda, como hemos dicho, son temas de actualidad, temas importantes, principalmente sobre la economía en nuestro país. Doctor Santamaría, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buen día, muy buenas tardes, perdón, saludos a todos los queridos amigos que siempre nos atienden y saludos a ti. Gracias. Doctor Santamaría, lo primero creo que es lo más urgente, sobre lo cual espera la gente respuestas de este momento. El gobierno ha ofrecido $100 millones para un proceso inicial de reconstrucción en varios cantones de Esmeraldas afectados por las lluvias del fin de semana pasado. Los recursos para Esmeraldas muy seguramente en algunos casos deberán esperar. Parece que no hay recursos, la ayuda no está llegando a tiempo. A ver, es que yo creo que siempre hay que decirle la verdad al país, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando al país? Es que tenemos y vamos a cerrar con cerca de 5,000 o más millones de déficit fiscal. Recordemos que estábamos presupuestando cerrar en cerca de 2,300 millones, ¿no? Y claro, como bien lo señalas, en la próxima entrevista del ministro deberíamos ver el conjunto de las operaciones que nos está pasando en el país. El déficit se nos está agrandando. ¿Y por qué? Porque tenemos menor recaudación tributaria, recaudamos menos tributos. Sí, porque en el año 22 teníamos unos tributos, por ejemplo, el patrimonio, que ahora ya no hay. Tenemos menos plata en el tributario. Por el lado petrolero, también tenemos menos recursos petroleros. ¿Por qué? Porque producimos menos, porque nuestro transporte cada vez es más costoso, y porque el diferencial se ha extendido y por lo tanto vendemos o recibimos menos dólares de la venta. Frente a ese escenario de cierre de año, tenemos una iniciativa del presidente que pasa, que ya se cumplieron hoy día 21 días en la Corte Constitucional, que no ha pasado y que va a significar 200 millones más de esfuerzo en la caja fiscal. Y dos eventos que todavía no sabemos qué va a pasar. Primero, el tema de que en la consulta popular puede ser que los recursos de petroleros que nos da hoy día y asumir el campo 43, el ITT, puedan cerrarse porque los ciudadanos decidan eso en el referéndum. Y dos, la potencia que podría haber en el tema de los efectos dañosos que ya nos hablan del niño. Bueno, esta es la realidad del país. Entendemos claramente que ha habido estos graves problemas en Esmeraldas y que necesitamos recursos y asignar, etcétera. Pero es que debemos entender esto, por Dios, los ecuatorianos. Es un país deficitario, pero el déficit hoy día nos está comiendo. Así que ya va a ser un mal año para todos los ecuatorianos y vendrá quizá un año 24 todavía más agudo. Ahora, entonces, la explicación es que... Sí, doctor Santamaría, en estas condiciones, porque de alguna forma la crisis ya se arrastra, si no de hace varios años, con mucho más intensidad a raíz de la pandemia, un proceso de recuperación lento que sobre el cual no terminamos de despegar, como usted menciona, más de 5,000 millones de déficit. En estas condiciones como tal, además a las que hemos llegado por algunas malas decisiones de los gobiernos, no de este únicamente, seguramente de los otros gobiernos, ¿cuál es la salida de este momento? Esmeraldas reclama recursos, Esmeraldas reclama este momento incluso obras de prevención. El fenómeno del niño está a la vuelta y la situación podría complicarse en más de 140 cantones. Claro, y lo que usted dice, a ver, ¿y cuál es la solución? Usted plantea, ¿qué hacemos como país para entregarle recursos? Porque necesita entregar recursos. Sí, es verdad. Y entonces, que los ecuatorianos entendamos una cosa, lo responsable siempre debe haber sido que tengamos fondos para contingencias, que tengamos recursos para pasivos no revelados o para ocurrencias en el futuro como nos está pasando ahora. Pero ¿qué pasó? Que teníamos presidentes anteriormente, especialmente el señor Correa, que decía que no es necesario los fondos y que la mayoría de ecuatorianos aplaudía
el gasto de esos fondos. Entonces, el pasado marca lo que hoy te estamos cosechando. No tenemos reservas, no tenemos recursos, nos gastamos nuestros fondos y no tenemos. Ahora, ¿qué podemos hacer? Inmediatamente reformular el presupuesto para lo que estaba asignado en otras tareas, que es poquísimo el gasto de inversión, asignarlo inmediatamente a Sarala. Pero la solución es, la pregunta es, ¿con eso solucionamos todo o solo tapamos un hueco? ¿Y qué pasa si es que el niño viene y nos golpea a muchas más provincias? ¿Qué vamos a hacer como nación en este caso? Y algo importante que mencionarle. Mire, 2 datos le doy. Hasta mayo del año anterior, del 2022, el Ecuador tenía superávit fiscal. ¿De cuánto? De 1.300 millones. A mayo de este 2023 tenemos déficit de 1.000 millones. Hemos perdido 2.300 millones de dólares en la economía del país. Esto es lo que los ecuatorianos todos debemos saber. Y el segundo dato es, ¿sabe cuánto le asignamos permanentemente al municipio de Esmeraldas? 72 millones. Y a Quimindec 47 y a Musne 33. Es decir, entre los tres sumamos cerca de 150 millones al año. Los 3 alcaldes han manejado 600 millones en los últimos 4 años. 600 millones, mi querido amigo. ¿Cómo esos alcaldes no pudieron hacer trabajos de embalse de cauces de ríos, limpiar quebradas, hacer trabajos de taludes, etcétera, y todo lo que se necesita? ¿Por qué? Porque, claro, los ciudadanos estamos aplaudiendo cuando se hacen fiestas, algazaras, reyertas, se contratan artistas, etcétera. Entonces, esto es un tema más allá que poner recursos. Necesitamos ciudadanos que sepan que cuando se maneja responsablemente, eficientemente, cuando se le exige obras potentes y productivas a los alcaldes, las cosas funcionan. Hoy, cualquier cosa que hagamos es tapar una realidad terrible que vive el país con algo de recursos que, como hemos dicho, son muy pocos y que no los tenemos. No obstante, bueno, la emergencia está, como decíamos al inicio, a las puertas, está a la vuelta de la esquina. Sin estos recursos urgentes, ¿hay alguna salida quizá de pronto dar marcha atrás en el tema tributario? Porque se vienen también otras propuestas del gobierno. Mire, que ya escuché iniciativa de Días Unidos, que es un tema que tenemos que también precisamente como país. Precisamente hacia allá iba, porque ¿no? Una de las propuestas de los planteamientos de Días Unidos es eliminar, por ejemplo, exoneraciones para reemplazar lo que puede sacarse del ITT e inyectarlo a la economía. ¿Es esto posible? ¿Es posible? La respuesta no es posible, no es verdad, es una propuesta falaz, mentirosa, populista, demagógica. Así no se hace país. ¿Por qué? Porque nos dicen, dejemos nomás de explotar el crudo del ITT, perdamos 1.200 millones de dólares al año o más, si es que la producción petrolera hubiera incrementado. Hoy produce 55,000 barriles, se pensaba que eso puede llegar a 100,000 barriles, y entonces algunos nos dicen, y cobremos lo que estamos dejando de cobrar en lo que es el gasto fiscal. Pero ¿sabe qué es el gasto fiscal? Entonces, sobre todo el IVA. El IVA alimentos, que tiene tarifa cero, el IVA salud, que tiene tarifa cero, el IVA vivienda, que tiene tarifa cero. Entonces, la pregunta es, ¿están proponiendo en serio que subamos el IVA para cubrir el tema del petróleo? Parece que no estamos conscientes de lo que le está pasando al país, de la realidad. 2, ¿podemos nosotros, como una pequeña nación que somos, aportar a la emisión de CO2 a la atmósfera? Claro que sí, podemos hacer, pero sentémonos seriamente. ¿Cómo poder haber ecuatorianos que digan no al ITT, no al petróleo del ITT, pero sí quiero subsidiar los combustibles? Y es más, hay unos señores con plumas que se ponen en la cabeza que exigen esto, o si no se caen los gobiernos. Y entonces uno dice, ¿en qué país de incoherencia vivimos? Donde no queremos petróleo, no queremos explotar petróleo, pero el derivado, que es la gasolina, entonces sí exijo y voto gobiernos, incendio ciudades y rompo vidrios si es que no me dan el subsidio. Hay un doble discurso por parte de los colectivos, de las organizaciones que están en esta línea. Por ejemplo, en el caso de Días Unidos, hay otros colectivos que inclusive proponen dar reto, por ejemplo, al tema tributario, proponen el tema de la focalización. ¿Hay doble discurso allí? Un absoluto doble discurso, tanto así, especialmente del señor Isa y de la CONAI, un doble discurso, pero sobre todo basado en la ignorancia, en el desconocimiento, en información nesciente y en principios que no se compadecen con la verdad del país. Tanto así
que si vemos lo que hace el señor Petro en Colombia, el presidente de la República de Colombia, que cuando no era presidente era igualito al señor Issa, exigía, reclamaba que no suban los combustibles. Bueno, ya llegó a la presidencia y lo que acaba de hacer la semana pasada es precisamente quitar el subsidio que también tenían menor que el ecuatoriano, pero tenían subsidio en Colombia, y ahora sí los lleva a presas internacionales. Claro, ¿por qué? Porque ahora se siente en el suelo presidencial de Colombia y sabe que mantener subsidios sobre todos los combustibles es una pésima política pública de desarrollo social y económico. Estamos privilegiando a clases económicas un poco más pudientes que podrían pagar el precio internacional en demérito de las personas que no tienen, en el Ecuador solo el 22% puede movilizarse en vehículo privado, los demás se movilizan en transporte público, y entonces definitivamente no hay esta transferencia de riqueza. ¿Hay un doble discurso? Desde luego que hay un doble discurso, pero para esto, ¿qué necesitamos? Bueno, primero espacios como estos, ¿no? Conversar, discutir, debatir seriamente, pensando en que esto no se le hace ni bien ni mal al señor Lazo, actual presidente, ni al señor presidente que venga en noviembre, ni al siquiera el que venga el 25. Comenzar a pensar en planes de país. Este debate es importantísimo, pero con altura, con seriedad, con propuestas firmes, ¿verdad? Y yo creo que siempre sostengo, aquí necesitamos invitarle mucho más a la academia. Mientras la academia, nuestras universidades, no sean los abanderados y vayan rompiendo estos decires de algunos sectores sociales de políticos, entonces vamos a seguir en ese discurso banal, fútil, sin fundamentación, sin rigurosidad académica. Necesitamos que la academia se meta y sea el orientador de estos grandes temas nacionales. Ellos planteen estos temas nacionales y los demás debatamos en base a lo que dice la academia. Un país va por donde las universidades lo empujan a donde va. Definitivamente es otra cosa ver los toros de lejos, como se dice. Doctor Santamaría, con esto cierro. ¿Qué tan importante, qué tan determinante puede ser la aprobación de estos decretos ley? Ahora que el Ejecutivo ha planteado el tema de zonas francas, la reforma tributaria, por ejemplo, se ha dicho incluso que va a lanzarse con una reforma laboral que es imprescindible. No obstante, ahí podría haber un problema respecto de la urgencia económica. Pero ¿qué tan importante es aprobar esto con urgencia? ¿Va a ser determinante ya en los próximos meses, casi inmediato? Yo he criticado mucho a la jueza constitucional Alejandra Cárdenas, que está a cargo del decreto 742, que es la reforma tributaria. Y le he criticado, ¿por qué? Porque esa reforma lo que busca es darle un régimen tributario a 1.200.000 contribuyentes que son RIMPE, negocios populares, son los chiquititos que no tienen régimen tributario y se les está dando, uno. Y dos, bajando impuestos a todas las personas naturales en el Ecuador, a todos, se les baja, a unos más, a otros menos, a todos nos baja. Frente a la angustia que se vive en la poca dinamización de la economía y la falta de recursos en las familias, es urgente, esto no es urgentísimo. No se compadece, por lo tanto, la actividad de la Corte Constitucional para hacer esta reforma tan sencilla que es bajar impuestos. El segundo decreto, que es el que usted cita, el de zona franca, como país deberíamos a ver dónde vamos a hacer. Le pongo datos. Colombia tiene 123 puntos de zonas francas, más de 2 millones de ecuatorianos, de forma directa e indirecta, están vinculados a la riqueza que se da en las zonas francas. Lo que debemos estar discutiendo como nación es dónde metemos zonas francas, en qué parte del Guayas, de Pichincha, de Manabí, del Oro, de Loja, etcétera, todo el país, dónde y a qué sector agroexportador le metemos, o tecnología, etcétera. Bueno, es una discusión más profunda. Pero, ¿en qué estamos ahora? En que sale algún político y dice, no, las zonas francas es este tema de soberanía, perder la soberanía fiscal del país y ceder la potestad tributaria de la nación. Discursos trasnochados que no nos conducen a nada. Lo que sí me preocupa es que si la Corte, para el primer decreto, que es bajar impuestos, se ha demorado tanto, ya ha protagonizado este bochornoso caso de, entre comillas, análisis, ya me imagino qué será para el tema de zonas francas. O lo que usted bien decía, una ley que necesitamos de reforma laboral. Cuidado, una ley de seguridad social. ¿Quién en el Ecuador no sabe que el IES es crónica de una quiebra anunciada? Todos lo sabemos. ¿Qué estamos haciendo como país? Absolutamente nada. Bueno, y así un conjunto de normas de delegación, de concesiones, etcétera, que el país no tiene, que requiere urgente en un debate real, no político, sino técnico, queriéndole al país, y que lastimosamente no lo hemos hecho como ciudadanos, ni como sociedad, y aquí es un llamado a la sociedad. La sociedad también tiene que involucrarse cada vez más en los grandes temas del país. Un diagnóstico sin duda que nos deja preocupados. Doctor Santamaría, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Interesante los puntos de vista respecto de lo que ocurre en la economía de nuestro país. En este momento tenemos ya el contacto con el señor ministro. Doctor Santamaría, nuevamente gracias. En este momento los contactamos ya con el ministro.